company in the world, muslin accounted for 75% of the revenue. So 75% of the revenue of the largest company in the world was being generated by one product. Like Apple with the iPhone. I suppose, yeah. Well, yes. Yeah. So, the British, while they were generating profit from it, didn't like the idea of India being the source of this material. So, they built alternatives. So they introduced the textile industry in Lancashire, and they made it illegal for us to export our own material, and we were forced to import other material. Eventually, muslin was killed. The industry was killed. What they also did was, it's a very fine fabric that is woven by hand. It's very delicate. So they chopped off the thumbs of the spinners to kill the industry. Now, muslin is a cultivated product. So any product that is cultivated needs to be cultivated to survive. Otherwise, it goes back to the wild species. So when muslin cultivation was stopped, muslin disappeared. So we looked everywhere and we found seeds, all dead seeds, in Kew Garden in London and Kolkata Herbarium. We tried to get good DNA, but good DNA was not available. But we eventually managed to get a seed that had some fragmented DNA, and we then researched and found that the wild species was available in Jordan. And we collected that material in Jordan, and we started growing the plant again, this wild species, in Bangladesh. And at the Smithsonian Institute, and in the, I'm trying to think of the university, a university in the UK, I can't remember the name, probably Lancashire. We started doing GNA mapping and overlapping of what we had with the original material. And we have now a very high degree of correlation between the two species. But I'm actually going to go to Washington, D.C. tomorrow to meet the people at the Smithsonian to see how much further they may have got with this product. And you want to plant We want to revive this product. It was the most delicate fabric in the world. When Aurangzeb was the third Mughal emperor. It was the emperors who sponsored this product because it was very fine and delicate and very expensive. His daughter came to court wearing 7 folds of the cloth, and he scolded her for coming to court naked because this material was so fine. When a silk sari cost 5 rupees, a muslin sari cost 100 rupees. Wow. And the order was 3 years. There was a back order of 3 years. So if you ordered today, you would get your sari 3 years later. But it was the most exquisite material ever known to humankind. And they called it woven air. And your exhibition? The Rubin or this one? This one. Yeah. We arranged an exhibit in Bangladesh at the National Museum where we had taught the new weavers to spin and weave this material. And we had 3 saris from there, but we collected artifacts from all across the globe. And we put together a film, we did a fashion show, and we did an exhibit in our National Museum, and it's the most successful exhibit in the history of Bangladesh. We had mile-long queues outside, ordinary people, not wealthy people necessarily who often go to museums, but ordinary people who wanted, because this was part of our heritage, something they'd heard about as a child and thought they had lost.
And what do you expect is going to happen now? What we are trying to do with this is to see if it can be revived. Now, it's a very delicate craft. To give you an idea, for instance, only young women could spin this because the fabric is so fine, others would tear the thread. And they would put the powder of seashells, the ground powder of seashells on their fingers so they could handle it, so it would not tear. When it was woven, they had to take the loom to a boat because you needed high humidity to be able to weave it, otherwise it would again break. So when we were teaching these people, it was not working, it was breaking down, whatever. So we built a moat around this loom and put water there so the humidity would be right. We still had problems. And we came up with, we found an 1857 book which talked about muslin. And in there was a reference to static electricity, which builds up because it's such a fine cloth. So we earthed the loom to the ground and we set up a webcam with the spinners, with the weavers, and in our office we would give instructions of how to do it, and we were able to eventually do it. So it's very complicated. But now the weavers have the skills. They have learned to do it. And we are trying to revive the craft because Bangladesh is known for the garment industry. But the garment industry is a sweatshop. Lots of people doing very boring work for little money and getting exploited. We want to try and revive the finest fabric that the world ever knew and introduce that back into the garment industry. And so it's some very interesting things about this plant. It was very specific because it made so much money. The British wanted to replicate it and they planted it in many other places. Nowhere. It only grew along 40 miles of the bank of one river. Because in those 40 miles you had the right soil condition, the wind condition, and the moisture necessary for the combination that would allow this plant to grow. So we have replanted the wild seeds we got from Jordan and the refinement we are doing through our research. In this place we are replanting the plant, and now we have cotton which we're giving to the weavers, and we want to revive the industry, but it will be a boutique industry. But 200 years ago, it was a thriving industry, so from the same resources. So we think it is possible to revive this lost craft. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Vamos a ver algo de eso? Ahorita vamos a... Bueno, esta es una. Aquí está el catálogo de la exposición, está circulándolo. If you want, there is a trailer of the film that you can see online. Of the Muslim film. Oh, really? Good. So why don't we first see your film? Yeah. Entonces, ¿les parece? Vamos a ver ahorita, es un cortito sobre él, que dura como 12 minutos. Y después podemos ver un corto sobre la muselina, sobre la expresión. Ok. ¿Podemos pasar la película? There is always a resistance. I think the role of the journalist is a difficult one.
proximity to the elite occur. If you take a step too far back, you become ineffective. So you have to be constantly getting singed but not burnt. And that's a difficult walk to walk. Bangladesh is my home. This is where I was born. I'm very much a citizen of the land. This is where I belong. Bangladesh was born through a very bloody war of liberation. There was genocide in this country. A lot of sacrifices have been made by very many people to get this nation of ours. What the fight was about was the average Bangladeshi would have a better life. Sadly, the inequalities remain globally. They also remain within my own country. I believe the task of every conscious citizen to be fighting that at all levels. I do it with my craft, I do it with my students, and I do it with my activism. We live in a very image-saturated world. They're very powerful, they're very convincing, and of course with photography there is this perceived veracity, which, while powerful, can also be damaging. I have nothing against Western photographers working in my country. I think my own inadequacies need to be seen, and there are blind spots we all have. My problem is the fact that there has been, until recently, the exclusive, the monopoly of white Western photographers to tell our stories. For me, the fact that there was a very narrow narrative in my country was worrying. Unless those other stories are there, that one perception of Bangladesh will exist. Which is why I chose this medium. Not only did I choose this medium for myself, I recognize that if I'm going to fight a battle, I need soldiers. Which is why I set the school and all the other things that came along with it. So today we have a fine range of homegrown photographers who have a very different story to tell. And for once, that Western stereotype is being challenged. I've been working on issues of human rights and social justice for a long time. I take sides. I am on the side of the oppressed. I think the first time the government and the state started taking notice was in 2009 when I did a show on Tibet. It was the Chinese government, is what I'd say. And they leaned on our government, we leaned on me, and eventually we had riot police surrounding our government. The next year, I did a show on the extrajudicial killings or Crossfire. The whole nation was livid about the fact that there was impunity for state agents to kill. The images were beautiful, in some ways poetic images on gallery walls with very little text. But anyone who knew the context could work out the sinister element within it. The show goes down, but we took the gun to court, and we were able to get our show reopened. That sent a message. My relationship with the state has been like that at many levels. And for me, what was very revealing was the more recent situation where I was taking pictures of the student movement, saying things that pretty much everyone said, but saying it publicly, saying it forcefully, and have the crosshairs located on me. Let's look at why road safety is such a sensitive issue in Bangladesh. More than 25,000 people have been killed on its roads. Join us now by Skype. That is Shahid Muhammad. He is a photographer and social activist. Bangladesh has road accidents like everywhere else. The concern was that so many of these accidents are avoidable. And the students came out and protested. What angered me was that rather than
we look at it, what's happening in the street today, the police specifically asked for help from these armed groups to combat unarmed students living on these state roads. I mean, how ridiculous is that today? Al Jazeera got in touch with me. They wanted to do an interview. So after this interview, I found pictures. The house was empty. The doorbell rang. I went to the door. 30 plainclothes men arrived at the building where he lives. They introduced themselves as Detective Branch. They held the security guard back. They taped up the CCTV cameras. They took the hard disks out of the CCTV cameras. They then went upstairs and abducted my uncle. He was blindfolded, handcuffed, arms behind his back. He was then taken to Detective Branch and in custody, whilst blindfolded, heavy objects were put on his head. He was punched in the face. He was threatened with waterboarding. They said that they would frame him for trafficking. They said that they would abduct my aunt, his wife. They accused him of being a Mossad agent. My concern at that time was to make sure I stayed alive. Dead martyrs don't do reporting. There's a general election coming up later this year, and the government is growing increasingly tolerant of critical voices. The agenda raised those concerns. They clearly felt that this was undermining their image internationally. For him to treat it in this manner, where he's not getting access to his fundamental rights, is absolutely shocking. Another day, another protest in Bangladeshi capital Dhaka, calling for the release of Shahidul Alam, one of the country's most famous photographers and social activists. 10 federal lawyers have appealed for the immediate release of the award-winning Bangladeshi photographer Shahidul Alam. We can openly hope that the government will feel this international pressure, but we are extremely worried. Another story comes from Bangladesh. Award-winning Bangladeshi photographer and activist Shahidul Alam has been released from prison after more than 100 days behind bars. The case against Alam was one of freedom of speech and was closely watched both in Bangladesh and across the world. Shahidul Alam was Thanks to the phenomenal movement within Bangladesh, across the globe, and the huge risks that people took to campaign for my freedom, I'm here, speaking to you today. While I was in jail, I had all my basic needs met. I had food, I had shelter, I had clothing. What I didn't have was freedom. The biggest punishment is to take away a person's freedom. If I do not have freedom of speech, if I do not have freedom of expression, if I cannot exercise my constitutional rights, I'm being deprived and sacked the same way. Democracy is an elusive entity. It can be messy. The fact that people are not in that room, that they continue to fight, keeping that emperor alive is very, very important. That is my job and that of all of us around us. The struggle for democracy is a struggle for freedom. Firstly, thank you very much. I know that many people across the globe campaigned for my release, which included many of you.
because in Mexico there was a very major campaign, and all of that made a difference to me while I was in prison. You know, there were 3 layers of metal rods separating me from the people talking to me, but I still got the message that there was this resistance outside. And it meant a lot to me. It also meant a lot to my fellow prisoners, because they felt that you were fighting for our collective freedom. So, and the reason you did all that contributes to me being here today. Otherwise I might not have been released. But I'd like to talk about the strategies that we developed in terms of trying to get freedom. Pedro has been to Bangladesh several times. He's been to our festival, and I can see many similarities between our countries in terms of the security situation, in terms of corruption, in terms of the government getting away with many things they should not get away with. So we live in parallel worlds in some ways. I had decided very early on that I would take on photography because I recognized how powerful it was. That is still the reason why I practice it now. I want to fight, and I will fight with the best tools available. And this I consider to be the most powerful at the moment. It might change. If it changes, I will give up. I will take on a new tool if that becomes more effective. But what we thought we would do is to look at 3 areas of engagement: media, education, and culture. And using these 3 legs of the tripod, we would exert pressure upon the political space, so politicians could not get away with what they were doing. It started with, a lot of my stories are about children. And it started with a young girl called Karina, a 5-year-old girl. I was having an exhibition in Belfast, in Northern Ireland, and I was staying with Irish friends in their house. And Karina is a very dear friend, and we would hug each other, tell each other stories. But one day, when she sees me, I'm emptying my pockets. I had coins in my pockets, so I'm putting them on the table. And she's staring at me with a very strange expression. I said, "What's the matter, Karina?" She said, "You have money?" I said, "Yes, I have money." She said, "But you're from Bangladesh." You know, this little girl couldn't make it fit. How come a Bangladeshi had coins in his pocket? It didn't fit the equation. And I began to think of the culture, the education, the social structure within which a 5-year-old grows up, where she's incapable of seeing a Bangladeshi as anything other than an icon of poverty. And I began to think, how has this image been created? Who were the storytellers who made this image of me? And to a large extent, they are white Western photographers who come to countries like mine and regurgitate the stereotypes. There are stereotypes about Mexicans, there are stereotypes about Bangladeshis, and those are the only stories that are told. It is true, we have a lot of problems, but we also have a lot of richness. We have tradition, we have history, we have beauty. Those other things are rarely talked about. Yeah, we have a unidirectional image of ourselves. And I thought I would turn to a very interesting African expression, which says, "Until the lions find their storytellers, stories about hunting will always glorify the hunter." So I thought, okay, we need to create the ability for the lions to tell their stories. So we set up an agency called Brig, which was dedicated to promoting the stories of local storytellers. And once we got to a certain stage, we then decided, okay, if we have to fight a fight, you need soldiers. So I set up a school to train other storytellers who could also tell the story. And then what happened was there was an exhibition of a certain gentleman called Pedro Meyer in Arles. And I went to see this show. But what I also did is I took 2 young Bangladeshis with me, young Bangladeshi students. Well, they were
not students necessarily, because we didn't actually have a school, but they were trying to become photographers. And I took them with me. At that time, Abbas was the president of Magnum. We stopped in Paris and I said, Abbas, these two youngsters are there, can you show them around Magnum? So they walked down the corridors that Cartier-Bresson and Kudelka had walked on. They looked at contact sheets. They were so excited. And then they went to Arles and they saw these fabulous exhibits and they were flying in the sky. You know, they were so excited. And I thought, I cannot take lots of people to Arles, but maybe I can take Arles to them. So I decided to start a festival in Bangladesh. And through that festival, it was started in 2000. At that time, there were no other festivals in Asia, photo festivals. It became the festival that led to festivals in China, festivals in India, many others. And we just finished, the catalogue you have is of the 10th edition of our festival. It's every 2 years. And that has also become very important. But what was significant was, when I was in jail, this festival, I was put in jail on the 5th of August, and this festival is going to take place in February. And we had to decide what we're going to do. And we decided we will have the festival anyway. We didn't know I would be free by then, and I'm not free now on bail, but that I would be released by then. And we knew it would be dangerous because I am now an enemy of the government. So people would be scared to be associated with me. But we decided we would do it anyway. We also knew that we would not have the venues available to us because people would be scared of giving us the venues. But we had a building which was under construction. And we decided to use that under construction building as the main center for our festival. So it actually gave us a lot of freedom. Because inside a museum, there's many things you cannot do. You cannot make holes in the wall, you cannot change things. We had a hole in the floor, so we had 2 floors connected. We had a lift shaft, and the lift wasn't there, so we used the lift shaft as an installation site. In one place, we had rainwater leaking. We tried to get rid of the rainwater. After a while, we gave up. So we incorporated the rainwater into the installation. So we did all sorts of things which made it a unique event that we might not otherwise have had in that sense. But more significantly, this has created a seat of resistance in my country. There are now people, I have politicians saying, how can we learn from Chobila? Because you have shown that in the face of such an oppressive regime, you can have a public display of defiance. And that was something they related to very much. And today we are continuing, of course. I am no longer the principal of my school. When I started my school, I was the only local teacher. I had teachers like Pedro, like Robert Pledge, like Martin Park, many famous photographers from all over the world who came and taught at the school. But today, of my 26 teachers, 24 are former students. So some of you who will become the new Pedro Mayor here sometime. All of them. And on the 1st of July 2018, I stepped down as principal, and a student from the first year, Abir Abdullah, he took over as the new principal. So a former student has become the principal of the school. I have stepped down as director of the festival, and we will now appoint a new director from amongst those students who are now the curators who will be running the festival. So I say this because I see what is happening here as part of something much bigger than merely something that happens in a workshop or photo school. I see this as a movement because I think all of us collectively can play a role in shaping our cultures, our societies. And
I think to see this as a photographic workshop is to see it with a very tiny lens. I think we need to see it with a much broader lens, where we become the storytellers of the future. And there is one very interesting thing about storytelling. There is a word called griot. You might not have heard of it. It is the word for the African storyteller. And in Africa, they have a tree called the baobab tree. I don't know if you... Have any of you read The Little Prince? It's a tiny little book, yeah? In The Little Prince, there are these baobab trees out in a planet, and the little prince looks after them and whatever. But anyway, it's a very unusual tree. It takes a long time to grow. I mean, I've planted one, but it takes 8,000 years for the tree to grow. So maybe we might not be around. But what happens is, as the tree grows, the interior of the tree becomes hollow. And there is one tree in Nairobi which is so big that you have a dual carriageway through the middle of the tree. Yeah? But what they do in this central space is it's considered very sacred. And one would have thought that this place was used to bury the priest, or maybe the king. But that's not what Africans use it for. The Africans use that space to bury their storytellers. It is their storytellers that are given the most importance, because these are the people who will carry on the linkage from one generation to another. They will be the people who will inspire people, give people new ideas, and challenge other storytellers or other versions of their culture. So I see all of you here in this room as the people who belong in the middle of that baobab tree. So I'm happy that I'm here with you. And I hope I get to see some of you in Bangladesh. I have a few questions for you, Shahidul. I have known you now for a very long time. One of these trees grow? Yes, well, before 1993. In that period of time, technology has changed everything. And what used to be a workshop for photography was to teach about the concepts of a narrative, storytelling, and so on, which is very different today. Because not only, for example, one of the debates we used to have was around how the majority world publish things. And that today doesn't seem to be very much the issue of how these publications print anything, because there is so much that it becomes almost moot. It doesn't make any big difference anymore. Because the narrative that this little girl gets doesn't come from one place only. It comes from 1,000 places. That's reinforced. Not necessarily reinforced, it's diversified. I think that one of the most significant problems that we face today throughout the world, and the same in Bangladesh, in Mexico, in England, in wherever, is a lack of empathy. The lack of empathy, I think, is a problem which is, after the colonialism and all these stories that we deal with, one that is self-colonizing, which is worse.
And it's self-colonizing at a level not only of governments to people, but people to people. I find that the problems of lack of empathy are, for example, at the roots of what is going on in Brexit, are at the roots of what's going on in most of the problems in the United States today towards Mexicans, and so on and so on and so on. What's your take on all this? I completely agree. And again, but the importance of storytellers is still the same. I mean, it doesn't matter who's telling the story. The narrative, the person who controls the narrative determines what story is being told. And one of my concerns, I'm not a religious person, but I recognize that there is a huge amount of Islamophobia. Thank you. Well, God might not be happy, but anyway. But I recognize that there is a lot of Islamophobia in the world today. And I thought, how can I deal with this as a photographer? One of the things that happens in photography is that Islam is considered to be unfriendly towards photography. In Bangladesh, people like being photographed, but many Islamic countries do not like photography, and certainly the representation of human beings is considered haram. So I thought, I will intervene not merely through the type of work I produce, but through the intervention, through the way I show the work. And I decided I would show my photography work inside a mosque. And everyone said, it's impossible. There's no way you can do that. There is a very beautiful mosque called Baytul Rof, which was designed by a woman. The land was given by her grandmother. And it's a museum, I slipped, I said museum, it's like a museum. It's a mosque that uses a wonderful play of light. And I decided to take pictures there. But before I did, I had to get permission from the people who run the mosque. And I said to them, I want to return your mosque to the way the Prophet had intended it. Because the Prophet, in his time in Medina, when he built the first mosque, it was not just a place for prayer. It was an education center, it was a hospital, it was a community center. Women could stay there, non-Muslims could pray there. He received state guests. It was a multifunctional place. There was a troupe from Abyssinia who came to show their art exhibit. And he said, Prophet, where do we show our work? He said, show it in my mosque. So the mosque also became the first gallery. And I told these people that I want to return your mosque to the way the Prophet. Now that's a strong argument. They can't really say very much against that. Yes? So they allowed me to take photographs in the mosque and exhibit in the mosque. And I said, look, but at the opening, you must allow women to come. You must allow non-Muslims to come. It must be open to, and they went along with it. And that has become a very powerful symbol. And you must know of the recent attack in New Zealand. After that attack, they asked my show to be taken to New Zealand to be shown, because exactly of what Pedro was saying, the title of that exhibit is called Embracing the Other. It is our perception of the other, the fact that we separate ourselves from the other, that we see the other as foreign, as different, as strange, as scary, that we need to turn it around and create an empathy for the other people, and that's what I'm now trying to do through my work. So I have a major exhibit taking place at the Rubin Museum in New York in November, and the place where I'll have the show is where the recent Cartier-Bresson show was, so I have big shoots to follow. But more importantly, I have said, I will have the main show here, but I want that show to take place inside a mosque in New York.
And they agreed, and we have now made arrangements with the Jamaica Mosque in New York, which will hold this exhibit, and where people who come to pray will see this work, and other people will see this work. So we also need to find inventive ways of doing it. Pedro mentioned technology. I'm not, I've set up an agency, a school, and a festival. I've not set up a technology company. But my company introduced email to Bangladesh in the early 90s. Not because we're a technology company, but because we recognized what a revolutionary role email could play. And Pedro and I, we started writing letters, then we had telexes, we had faxes, and then we started doing email. But what is also very interesting is when we started the email setup, it was very expensive. It cost 30 US cents to send 1 kilobyte of data. So 1 megabyte file would cost $300 to send. So we had to be very careful. Of course we didn't send pictures. We sent just text through email. Yeah? But it made a difference. And the first group of people who joined our network were today the most progressive people in the country. So from 1 to 4 was Inside 3, my own company. I was number 1. That helps if we start things. Number 5 was Professor Yunus, the Nobel laureate of Bangladesh, who introduced the Bank for the Poor. And from all that, say the first 20 was like the who's who of Bangladesh. But these were the people who embraced that technology, who recognized what that technology meant. And shortly afterwards, we had, in fact, when I met Pedro in Al, at that time there was a young woman called Taslima Nasreen, a very powerful feminist who was being threatened by the Islamists in my own country. And she was hiding in my flat. Yeah? But while she was hiding, we were, because of our email network, able to reach out to PEN, to Article 19, and eventually was able to reach her out to safety. The fact that I'm here today is also because this technology allowed this information to go all across the globe within minutes. How it started might have been accidental, but within a very short time, the whole world knew what was going on. It was a global campaign that exerted the pressure that allowed my release. So that's a long answer to a short question. Do you remember when you took me walking in Bangladesh to take pictures in a mosque? Yes, of course. I was going to show the pictures that I took that day. Go on. Well, I think it's very interesting that I remember when I went to Bangladesh the first time, that how was that? The cable was a submarine cable, wasn't it? It wasn't. You see what happened? This is the interesting thing. We initially, when we had email, we didn't have internet, we just had email. So we would dial, and we wouldn't dial, we didn't even have an international telephone line. So there was a server in Amsterdam, which would dial our server in Bangladesh, and after the handshake, our emails would go to their server. From their server, it went to the internet, and it would collect the responses from the internet, pack it, and send it back to us. It was offline, we got FidoNet technology. Then we got VSAT. And VSAT is, a satellite dish linking up to a satellite. But that was very expensive. Yeah? Not as expensive as the original, but still very expensive. We discovered that there was a satellite dish which was directly above us, which we were hiring. It was called Intelsat 2, but there was a cheaper satellite lower down in the sky called Agila. But we couldn't access that satellite because there was a tree in the way. So we built a 100-foot tower to be above the tree to reach the cheap satellite. What was the name of it? Agila. Which was Mexican.
Ah, I didn't know that one. Okay. Yes. So that's another aspect. Águila means eagle. Okay, so I didn't know that. Yeah. But anyway, we got this eagle and we got cheap internet. But then, when the submarine cable was going to Singapore, they offered us free access because, you know, when a technology is new, they give free things to introduce it to people. So we were offered free access to link up to the submarine cable. And our Minister of Information Technology refused because he said state secrets will leak out. Yeah. Then, several years later, they bought access for $800 million because they could have it for free. Because this minister has no clue. We had the wrong person in charge of our technology. So what do you think is going to be what follows now from your experience in Bangladesh? One, I should talk about my jail experience. And, okay, I was in jail. But I decided I would use my time in jail to maximum effect. I worked every day in jail doing interviews of very, very interesting people I would never have come across outside. And you know one advantage in jail, you know where they live. You don't have to work very hard to find them. It's not so difficult making an appointment. They're not going anywhere. So by and large, these are people you would not normally you would have to ring the private secretary, make appointments to do. Here they were sitting there waiting. So I met incredible people in all walks of life, and I have a diary with all sorts of information. Then I looked to see what I could do for my fellow prisoners. And collectively, we approached the warden and we got authorization to bring in paint. They wouldn't let us have a camera, but they allowed us to have paint and brushes. So we got that. And the prisoners painted over 30 murals, large murals, all across the inner walls of the jail. And the jail is a transformed place today. You look around and there are all these images. And for me, you might not remember, there was one picture of a red sail, a boat with a red sail in the little video. I can show you the picture later. The prisoners made a mural of that photograph in honor of me in the jail. So that picture's been published in National Geographic and many other places, and I'm very proud of that picture. But I'm proudest because there is an image of that inside Kirannagar jail. They said, "Can we have musical instruments?" And I approached my friends and we managed to get musical instruments inside. A Spanish tambourine, harmonium, guitar and things like that. And they formed a band. And on the 16th of December, which is our Victory Day, they performed inside the jail. And since then, they've sent me information that they have written 40 songs. And they've sent me some of those songs. Okay? We started adult literacy classes, and we had over 250 people. We don't have enough room. Now we are petitioning for more room for the classes. They didn't eat well, so we set up a vegetable patch. We planted cauliflower and spinach and broccoli and peas, so the prisoners are eating well. And we also introduced jail legal support, because many people are in jail who have no reason to be in jail. They sometimes, if they were found guilty of what they did, they would spend, say, 7 years in jail. They've already spent 10 years in jail and the case is ongoing. So these are people who don't belong in jail. There's no legal barrier, but they do not have the means to get the lawyer, to move in court, to sign the right papers and pay the right fees to get out. So we have arranged for legal help for many prisoners, and we've been able to release many prisoners while we've been in jail as well. And when I go back, I'm going to start jail visits regularly and a program of jail reform. So that's one of the things I'm hoping to do. The others are, of course, ongoing things. The fact that
my country has an autocratic leader, that there is repression, and that will not go away overnight. But what is happening is that there are many people who want to rally round, who see what we did as a sign of resistance to a repressive regime. And while people are often scared, because guns are scary, money can be scary as well, I think bravery is also something that is contagious. And if some people are prepared to stand up and be brave, others will get courage from that. And I think today that we are in a position where we may again be able to challenge our repressive dictators. Well, on that note, and being 8 o'clock, and as I promised, you would be leaving at 8 o'clock. Thank you, Shahidul, so much for your contribution to photography, to friendship, to empathy, to all the things that you... Creativity. Huh? Creativity. I'll tell you a tiny little story. I have to say this. You know, when I met Pedro in Al, he thought I was Mexican. And I'm looking at this CD and he says, would you like to see a Spanish version of this? And I said, no, but I wouldn't mind the Bangla version. And he says, you know, my friend Shahidul Alam is in town. I'm going to introduce you to him. That's how we first met. Thank you very much. You're very kind. And I hope you can be. Okay. Have fun and stay in touch. Pedro has all my details, and I'll be more than happy to see your work. I also run an agency called Majority World, which promotes the work of non-Western photographers. And I would be very happy if I could play a role in introducing your work to the rest of the world. Thank you very much. ¿Podemos tomar una foto todos con... Sí. Yeah, we want to take a picture of all of Yes, them. good idea. Thank you. Good to be here. You were the ones who made me happy. Okay. ¿Quién la hace? ¿Quién la toma? Yo la tomo. Pero ¿dónde se van a poner? No, pero pónganse en frente de la tele. Maybe some people can sit, that way we can get more people in the frame. Over there? ¿Se las tomó? Está bien. If someone takes a picture from there, they will get everyone. Qué guapos están aquí. Good timing. Yes, you have to be here. Wait. Oh, that's good.
Well, now I'm going to Washington, D.C. tomorrow morning, and then I'm going to Dhaka. I will arrive on the 14th, and on the 15th I have my court hearing. So it's all very good. Yes, thank you. Great to meet you. Okay, Pedro, I see you tonight. Adios. Isabel, ya hablaste con Amelie. Pero creo que no vino Isabel ni No, nada con Amelie. pero creo que no vinieron nadie, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que ya te dijo la vez pasada? Ah, pero sí estaba puesta la vez pasada. Sí, sí, sí. No, pero la vez pasada. Ah, entonces. Antonio, ¿trajiste tus fotos? Antonio, ¿trajiste tus fotos? ¿Ya están ahí? Iba primero Isabel Taracena. No vino. Casi tiene que la ley está ahí. Bueno, la Bueno. Yo sí les recomiendo de que ahorren sus chelines para visitar Bangladesh en uno de sus festivales, porque fotografiar en Bangladesh es el equivalente de lo que les dije yo cuando les pregunté que cómo se llama el idioma de Bangladesh y nadie sabía. Nadie sabía cuál es el nombre del idioma de Bangladesh. Y bueno, está bien, uno puede no saber eso, pero también de que cuántos banglaparlantes hay, pues son 500 millones. 500 millones porque no nomás se habla el bangla en Bangladesh, sino en varios estados de la India. Y entonces, para mí la reflexión es, si nosotros sentados aquí no sabemos ni cómo se llama el idioma de 500 millones de gentes, qué poco sabemos realmente de este universo que es el nuestro. Es un tema de información. Estoy seguro que los de Bangladesh no tienen idea de cuántos son los que hablan español, ni cómo se llama el idioma que hablamos aquí. O sea, no es el azotarse, sino el reconocimiento de un tema que me llevó a mí a pensar, y el hacer varios viajes en Asia, que uno tiende a pensar que cualquiera de estos sitios es como Coyoacán, nada más que allá. Bueno, de hecho así me pasó a mí. Yo vivía en el norte y cuando me mudé la primera vez a Coyoacán,
yo pensé de que Coyoacán era como la Herradura, nada más que en el sur. Vivía en la Herradura, pero pensé, bueno, de la Herradura acá, pues ha de ser como la Herradura, nada más que acá. Y es otro planeta. Sí, por supuesto. Pero eso dentro de los parámetros aquí de la Ciudad de México. Pero de aquí a Bangladesh no es la otredad nada más, es el pensarse a sí mismo dentro de la otredad que no entiendes ni soca. No entiendes nada. Sin embargo, sí es como relaciones, ¿no? O sea, ha habido, bueno, yo he visto varios ensayos. ¿Hay qué? Que, Perdón, no te oí. Que hay como relaciones, ¿no? Digo, he visto varios ensayos como fotográficos que justo intentan como encontrar esas similitudes o Ninguna. esas ciertas... Ninguna. Quítate de la cabeza eso. O sea, yo por ejemplo, creo que ya se los platicaba, de que iba por la calle y en el momento que alzaba la cámara, así, literalmente, alzar la cámara, yo ya tenía 30 gentes delante de mí. Que querían salir en la foto. Que querían salir en la foto. Y entonces no puedes estar agarrando y decir, mira qué detalle tan interesante ahí, a ver cómo se vería esto. Si yo apunto la cámara, punto que te veo a ti y me parece que ahí está interesante esta imagen, ¿no? Y entonces apunto la cámara y de repente todos ellos ya se corrieron para allá. Entonces, y yo al principio decía, bueno, qué chistoso aquí, ¿no? Pero ahora va a pasar acá, de allá para acá. Tengo inclusive fotos así de la montaña de gente alrededor mío. No importaba a dónde tiraba yo apuntaba la cámara, no importaba. Y esos son elementos que tú dices, no entiendo. No entiendo qué quieren ellos, no entiendo lo que yo estoy no entendiendo. ¿Sí me entiendes? Eso que estaba platicando, él me llevó a la mezquita, pero ¿tú qué crees? Y yo me di cuenta. ¿Por qué me llevó a la mezquita? Porque me iban a hacer pomada. Y él, sin decirme nada, de una manera así muy discreta, yo te acompaño. Y no se separaba de mi lado más que medio metro. Para decir, no, mira, mejor para acá, mejor para allá, mejor. Y es muy, muy difícil entender una cultura que no tienes ninguna conexión con eso, ni el idioma, porque dice que hablan inglés todos, como en China, que yo encontré que en China me entendían mejor si les hablaban español. Hasta que de repente se me ocurrió, bueno, y si les hablan inglés y no me entienden, me entenderán en español. Y algo pasa con el idioma español que era como más comprensible. En Francia pasa. Pero es que en Francia odian el inglés. Sí. Sí. Bueno, la ciudad del pulque. Pero además sí hay relación entre los idiomas. Bueno, más allá del alfabeto, ¿no? Nada. Pero, bueno, un proyecto tentativamente se llama La Ciudad del Pulque. Me gustaría que pudiéramos ver de una manera un poco rápida
Como 5 segundos a Sí, cada uno. no. Sí. No tan rápido, David, que dale 5 segundos. No, más lento. Sí, unos 20 segundos. Regresa tú. 20 es mucho, pero con 10 sí, ¿eh? No, 15 segundos. Sí, porque si estamos tratando de no nada más verla, sino analizarla. Y eso que allí dice, ¿qué decía? Se prohíbe la entrada. Policías uniformados y antes era y mujeres también. Pero eso era muy misógino, muy misógino. Antes se prohibía la entrada de mujeres. No, pero ¿cómo que era muy misógino? Ay, sí, claro. A mí el día que mi mamá me llevó a una cantina me hizo feliz, me encantó ver. No, yo no había visto. Pero eso. ahí decía y mujeres. Sí, pero ya menores lo y dice. mujeres. Qué bueno. Esa es la misma. Esa ya es avanzada. ¿Estas las tomaste tú con qué cámara o cómo? Una reflex Canon de 2i. Ese es el color como original, la otra sale muy azul. ¿Tú les pediste que bebieran al mismo tiempo para hacer la foto? ¿Cómo? ¿Tú les pediste que bebieran al mismo tiempo para hacerles la foto? No, es que no están ahí. Ahí todos. son 3 fotos. Están montadas. Sí. De hecho, también las letras es una foto. Entonces, ahí son 3 fotos. Realizar esta fusión con los mosaicos. Cuando dices que están montadas, ¿cómo? No entendí a qué te refieres. Sí, que son 2 o 3 fotografías juntas. Creo que la otra eran 4, ¿no? 2. Sí, están mezcladas 2 fotografías. Esas son 2. De la entrada y del mostrador, ¿no? Bueno, ¿y eso para qué? Sí, bueno, ¿cuál es tu narrativa de decir? Bueno, te decía que si la leíamos, pero si quieren también me gustaría que me hicieran como preguntas, ¿no? O sea, y esta es la primera, si quieres. Por eso la pregunta es, hay algunas en donde se ve como más... Regrésate a la anterior. No, esta no, es. ¿Por qué juntas varias fotos? O sea, ¿cuál? Esta es una. Esa es una. Esa es una. Ok. Entonces, sí. Hay varias, hay unas que son una sola y otras que son... Ok. ¿Por qué y cuándo y por qué? ¿Esta es una? Son todos de espejo. No. Es un espejo. Un espejo. Y ese es lo que refleja. Pero, ¿sí me entendiste la pregunta o no? No. ¿Por qué unas están fusionadas y otras no? Las que están fusionadas, sobre todo, fueron las que encontré como ciertas similitudes o sí cierta resonancia en las fotografías, ¿no? Que me hicieron pensar que podrían funcionar juntas, ¿no? Por ejemplo, la anterior, pues es tanto la fachada de la pulquería como el que atiende la pulquería, ¿no? Entonces, mostrar en una sola foto era la idea, mostrar en una sola foto el interior y el exterior, ¿no? También en el caso específico de este, pues, porque
Mira, el argumento ese de un interior y exterior, eso funciona conceptualmente de una manera muy orgánica. Pero el juntar, si esa es la única estructura que tú propones, hay otras que no son así. Entonces ya no son nada más por ese argumento. Sí, bueno, la narrativa en sí va como que un poco, unas sin montaje y otras con montaje. No, o sea, va intercalando. No, mira, cuando tú vas a presentar un proyecto como es este, la mera ocurrencia no es suficiente. No es a ver qué dice mi dedito, sino que tú piensas una propuesta que se compruebe en la práctica que sea lo más efectivo, ¿no? Eso ya es otro tema. Pero uno tiene que plantearse de entrada una intención clara, algo que tú puedas enunciar y que ella me entienda si es que ¿me entiendes? Porque si tú no lo haces así, imagínate, ahorita la presentas, ¿y por qué es esta? Ah, no, porque esta la quería sola, y la siguiente, esta, no, pues es que la quería así, y esta, pues, eso, ¿me entiendes? ¿Cuál es la estructura de algo? Y cuando tú tienes que tener una estructura para algo, ¿me entiendes? Sí. Yo les recomiendo mucho, se los voy a pasar después, un video de Brian, ¿cómo se llama? El guitarrista de Queen. Brian May. Brian May. May, ¿verdad? Bueno, Brian May hizo un video en donde explica cómo son nota por nota de Bohemian Rhapsody. Les súper recomiendo que vean ese video por dos motivos. Porque una de las primeras cosas que me saltan a la vista al ver ese video es de que empiezan a tomar en cuenta ustedes de que no importa qué hagan, tiene que tener una disciplina detrás de eso. Y entonces cuando él empieza a decir, aquí hicimos esto por esto y mira cómo entra esta nota y esta sale y esto, aquello, tiene todo un entramado que hace que la música se perciba impecable. Pero no es que pasa por casualidad. No es de que los cuatro músicos dicen, bueno, pues tú cántale más altito y ya nada más por eso. No, sino que la nota de tu instrumento musical, ya sea guitarra, bajo, batería o la voz, tiene que entrar aquí y bajar y luego subir. O sea, está todo cuidado con un detalle que es maravilloso. Yo he oído y he visto lo mismo para gente que hace cine, la gente que cualquier disciplina artística. Y me gustaría mucho de compartirles a ustedes lo que es la disciplina de escribir o la disciplina de fotografiar o la disciplina de hacer cualquier cosa de las que hacen ustedes. Ustedes aquí, hasta donde he podido ver, caen un poco en este error de que esta la pongo y esta me gustó aquí y esta para acá y esta acá y esta para allá. Como experimento vale, lo aplaudo, pero en un ensayo tiene que tener una composición. ¿Sí me entiendes? Sí. Bueno, síguele.
Pásale. Sí, estoy en esta operación, yo creo que se vuelva a trabajar. Bueno, este proyecto pues inició en un trabajo que me asignaron en la Secretaría de Cultura como patrimonio cultural. Digo, yo al principio en la fotografía empecé como trabajando en temas de patrimonio cultural y me asignaron pues una serie, o más bien como un simple documento, digamos, que se iba a armar la primera feria de pulquerías tradicionales. Eso fue en el 2014, que se hizo la primera feria de pulquerías tradicionales y pues visitamos alrededor de 20 pulquerías de la ciudad, tradicionales todas, ¿no? Que se conocen como tradicionales, y que pues en este recorrido fueron donde salieron estas imágenes, ¿no? Que más que nada son retratos pues de la gente que consume, que vende, que produce el pulque, ¿no? Entonces sí tiene un poco que ver con el concepto como de cultura, ¿no? O de está ligado a eso. No sé. A mí me pareció que algunas fotografías encontraba ciertas simetrías y por eso algunas sí están montadas y otras no, aunque creo que pues, tal vez no funcionan tanto así, ¿no? A ver si podemos regresar a la primera. Todos estos personajes son en realidad bastante importantes, digamos, en el ámbito del pulquero, ¿no? Estas, por ejemplo, son de las dos, de las pocas mujeres que atienden una pulquería, ¿no? Ella, de hecho, pues es, digamos, la hija de uno de los principales promotores del pulque, que es Don Pifas, como Don Pifas, ¿no? Es el dueño de la hija de los apaches. Ella es la pulquería, es la que atiende la pulquería de los pescadores, ¿no? De casi de las 20 pulquerías que fuimos, solamente esas dos eran atendidas por mujeres, ¿no? También me contaba mucho sobre esto que decía Pedro, ¿no? Que antes era prohibido pasar a las pulquerías. De hecho, había una entrada especial en las pulquerías para recibir a las mujeres que iban a comprar el pulque, ¿no? O a los niños también se les solía enviar a los niños por el pulque y eran atendidos con una ventanilla, ¿no? Pero no podían entrar las mujeres a la pulquería, entre otras cosas porque se decía que echaban a perder el pulque, ¿no? Se decía que la presencia de la mujer contaminaba el pulque. Pero bueno, eso ya en la mayoría de las pulquerías. Claro que no. Yo soy una tomadora de pulque, no eras, eso no es cierto. Se clausuró esa como. Sí, y se clausuró también la entrada por donde no, para que ya se pudieran entrar. De hecho, desde donde se producía, en los pueblitos o en los tinacales, como se almacenaban, también desde ahí tenían prohibido entrar las mujeres, justo porque se creía que la mujer, con solo entrar con sus feromonas, incluso lo asociaban con rollos de menstruación, etcétera, que echaban a perder el pulque. Sí, también en esa época se creía que si un borracho mataba a su esposa en estado de ebriedad,
había sido porque había tomado, entonces se le perdonaba. O sea, son todas esas ideas. Sí, sí es verdad eso, porque nosotros también, Jaime y yo, fuimos a un lugar donde hacían el pulque y también nos explicaron que no dejaban entrar esa parte porque el pulque se podía echar a perder, no fermentaba como debía fermentar. Sí. Así es. Sí. Claro que no, Pedro. Claro que no, pero era la idea. Claro que no, pero era la idea. A lo mejor alguna vez se les echó a perder y de ahí salió la idea. La verdad es por ejemplo, estos son dos de los, pues se les llama jicareros, quienes son los que atienden en las pulquerías, y son de los más longevos. Bueno, él ya murió este año, era don Víctor Canales, era muy conocido, él atendía la pulquería La Reina Xochitl. ¿Dónde está? La Reina Xochitl está, si no me recuerdo, en la Magdalena, si no me recuerdo. Y él era, o es muy conocido también en el centro de la ciudad porque era el dueño o era el que atendía la pulquería La Vista. De hecho, allá se le ve una foto donde trabajó mucho tiempo en La Risa, ¿no? Uno de las pulquerías como más emblemáticas del centro de la ciudad. Dos personas. ¿Cuánto tiempo pasabas? O sea, ¿ibas, tomabas pulque, te relacionabas con ellos o se agendaba un día y ya sabían que los ibas a fotografiar? Sí, bueno, la relación se dio porque la Secretaría de Cultura me contactó con el que organiza las ferias, ¿no? Y que de hecho hace poco inauguró el Museo del Pulque, ¿no? Que está ahí al lado de la capilla de San Juan. Él mismo, o sea, él inició las ferias de las pulquerías y ahorita ya inauguró, pero era con él con el que siempre fui, pero fueron más o menos 6 meses. O sea, pasábamos por día, yo creo que casi todo un día en una pulquería. Ok. Y, perdón, ¿llevabas un equipo para hacer iluminación o era todo? No, todo es iluminación. Pues mira, te voy a decir una cosa. Si comparo este trabajo con el que hiciste con los chicos debajo del puente, un mundo de diferencia. Entonces habría que preguntarnos por qué. Y me parece de que el tema del pulque y lo que tú querías decir tenías que haberlo definido antes y tener como un guión de qué quieres decir y qué es lo que tú vas a poder encontrar allí o buscar allí para poder narrar tu historia. Desde el punto de vista inclusive de decir acercamiento, foto de grupo, esto, aquello, y todo pensado de una manera más, por decirlo de alguna forma, cinematográfica. Yo me quedo con la siguiente idea. Si tú te sientas aquí y no nos dices nada, y nada más nos pasan eso, no entendí nada. Y estoy de acuerdo con que la información complementaria tiene que ser interesante, pero no puede ser de que las imágenes que tú nos pasas aquí, si le quitamos que es una historia del pulque, diría, bueno, son fotos interesantes de sus parientes, o son sus tíos, ¿me entiendes? No hay nada que me arme la historia del pulque. ¿Dónde hay una cerca? De hecho, pues quería ya desde hace un tiempo presentar porque creo que me pasa, ¿no? Que como ya tiene bastante tiempo y las he visto y las he revisto y las trabajo y las vuelvo a trabajar, o sea, como que no agarro ese hilo, ¿no? Por eso, pero lo bueno es de que estas fotos te sirven y luego tomas más y vas a otra pulquería. No importa que, ¿me entiendes? No importa que sea otra la pulquería.
porque no es la historia de esa pulquería, sino es una historia del pulque, como dice la entrada, ¿no es cierto? Oye, ¿has visto algo de lo que había en Tacubaya? Los terrenos de Tacubaya fueron pulqueros durante todo el final del siglo XIX y principios del XX. Y ese era el gran negocio, el pulque, de eso vivía gente de mucho dinero. Y además lo que es el puente de La Morena, ahora el puente de La Morena, estaba lleno de pulquerías. Entonces, digo, a mí me gustaría saber un poco más, no he investigado más sobre ese tema, pero sí me gustaría saber más. Y a lo mejor eso complementa el meterle un poco, para no hacerlo plano, sino meterte un poco como en el regreso a la historia del pulque en México. Sí, ayudaría. Antes había alrededor de los años 50 más de 2.000 pulquerías en la ciudad, y contando lo que hay ahorita son alrededor de 40. Hubo un declive en las pulquerías. ¿No? Es que esa era la apuesta. Pulque, incluso más que agua, ¿no? Por supuesto, y es que era la apuesta porque le vendían a los indios. Entonces, y en la época de la Revolución también se vendía muchísimo pulque. De hecho, Zapata tenía una bebida que mezclaba con pulque y vino tinto, no me acuerdo el nombre, pero era una bebida que fue muy usada entre su grupo, ¿no? Y tenía toda una tradición el pulque maravillosa, que yo creo que valdría la pena que rescataras ahí, porque eso lo va a hacer más vivo. Yo creo que también sería interesante que visitaras una hacienda pulquera. En Tlaxcala hay varias haciendas pulqueras, es lo que dice Isabel. Pero sí vale la pena que lo planees. Nosotros fuimos y nos cogió como de sorpresa y empezamos a tomar fotos pues, de lo que veíamos, pero sin ningún plan, y luego es muy difícil armarlo. Pero son los personajes que son muy interesantes. Son muy amables. Nos llevaron a un maguey y el tlachiquero se puso ahí a sacar el tlachique, nos enseñó el instrumento con el que lo hace, las tinajas donde fermentan, y los personajes mismos son interesantísimos, son campesinos mexicanos por los que no ha pasado la historia, no siguen viviendo como antes de la Revolución. Y las plantaciones de magueyes pues, también son muy interesantes, muy silvestres. Entonces eso también vale la pena que lo complementaras, no solo las pulquerías, sino si quieres hacer la historia del pulque, vale la pena que te vayas a una o dos haciendas pulqueras en Tlaxcala. Sí, ahí aparece solo una de un tlachiquero, ¿no? Y que es precisamente uno de Milpalta, ¿no? Y digo, sí fui a otros lugares, pero este proyecto, bueno, lo quería como englobar en la ciudad, ¿no? Y por eso nada más aparece en Milpalta, es el único lugar de la ciudad donde se sigue pues haciendo pulque. Bueno, es una idea que te puede complementar. A mí, varias cosas. Creo que, no sé si lo sepas, pero Fran trabajó el tema del pulque, en la hacienda pulquera, se puede contar gestión nosotros. Se pueden emborrachar juntos. Pues de hecho la idea era un poco esto, ¿no? Como sí he visto que varios tienen, Monse también que ya me venía, que tenían también la idea como de hacer sobre el pulque, ¿no? Y a lo mejor pues, y ahora bueno, están abiertas las puertas del Museo del Pulque precisamente para exponer algo, ¿no? Y yo sé que no podría exponerse solo esto, ¿no? O sea, tendría que hacerse una propuesta más grande, ¿no? Pienso también en un video, tal vez que se pueda hacer, ¿no? Digo, aquí conocí familias que tienen 3 generaciones pulqueras, ¿no? La última fotografía es donde sale el papá de ese
chulísimo, Antonio. Échate eso, está padrísimo. O sea, también es bueno, a mí me parece que la historia del pulque también es una historia de lucha de resistencia política. ¿Por qué lo digo? El pulque era, como sabemos, era una vida muy tomada por Ramírez, por jornaleros, y lo que pasa, hasta donde yo tengo entendido, viene una caída de la industria del pulque porque se despaba por parte de la industria de la cerveza, los expresos. Bueno, ahí donde Metrio de hecho disiente un poco en eso, ¿no? O sea, dice que el pulque no se cayó, no se vino abajo por la cerveza, ¿no? Se vino abajo porque los pulqueros no supieron, sobre todo los hijos de los pulqueros, ¿no? Él le echa la culpa a los hijos de los pulqueros porque en ese tiempo, en los años 50, había personas que tenían casi 100 pulquerías, eran dueños de 100 pulquerías. Entonces heredaron a sus hijos pues 100 pulquerías, pero los hijos fueron los que ya no supieron cómo seguir el negocio. El problema principal, ¿sabes cuál era con el pulque? Que tiene una vida muy corta. O sea, no se puede embotellar y transportar y todo. Eso es lo que hizo que la cerveza fuera mucho más práctica. Empezaron a aumentar mucho los precios y las muñecas. Esa fue una como leyenda. Sí, claro. Igual hay varias versiones, pero en la que yo estuve investigando, que también hice un proyecto que me hicieron, yo preferí irme a lo de las haciendas y toda esa historia. Es muy vasta la historia, entonces te digo, hay varias historias, pero una de ellas decía que sí, la cerveza, la industria cervecera cuando entró a México empezó a desprestigiar el pulque, porque este tema de la muñeca es un mito, no es verdad. Sin embargo, se repitió tantas veces que se convirtió en algo cierto, ¿no? Y hay quien hasta dice que te lo puede comprobar, pero es un mito, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que dice Pedro, que tiene una vida muy corta porque se fermenta todo el tiempo, no lo puedes, aunque lo refrigeres, se te va a echar a perder. Entonces sí, eso pues, complicó demasiado su existencia, ¿no? Hay quien dice que está en peligro de extinción, y de hecho cuando vas a las haciendas o a los lugares donde se producía, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, los campos que solían estar llenos de magueyes realmente ya están con muy poquitos, ¿no? Pero vas a ver que va a regresar el pulque. Pues de hecho, allá en los pueblos, o sea, se dice que lo que bebemos aquí ya no es pulque, ¿no? O sea, que se inventaron los curados, porque al ya no haber aguamiel, si ya no hay magueyes suficientes para producir la misma cantidad de aguamiel que se producía en ese entonces para poder fermentarlo, pues ahora empezaron a usar fruta, ¿no? Y darle otro sabor, pero a final de cuentas aquí en la ciudad ni llega el aguamiel porque se muere muy rápido, y entonces la gente empezó a procesarlo de otra manera. Es lo que se dice, o sea, siempre hay muchas historias, ¿no? Sí, de las 20 pulquerías a las que fuimos más o menos, o sea, de verdad, eran muy pocas en las que se probaba un pulque auténtico. Sí. O sea, la verdad era muy difícil conseguir. Sí. Te vas a los pueblos y realmente sabe muy diferente. Sí. Te tomas un natural, ¿no? Así, y sabe delicioso. Aquí te tomas un natural y... ¡ay! Sí, así te hace como... Oye, ¿por qué no se juntan, para hacer el proyecto? Sí, estaría... Sí, podemos echar unos pulques. Sí. A mí lo que me interesa... Nos traen pulque de paz. Nos traen pulque del natural, ¿no? Lo que me interesaría sería hacer como un proyecto que viera toda esta diversidad que tiene el pulque, ¿no? O sea, todos los nombres que tiene el pulque, ¿no? Ahí se veía una foto donde decía baba de oso, néctar de Dios. Y también los nombres de las pulquerías son bastante padres, ¿no? La reina Xochitl, la bella Cande, ¿no? La mayoría con nombres como femeninos, ¿no? Pero hay una gran cantidad, y las que ya se cerraron, o sea, eran 2000 pulquerías en ese entonces, ¿no? Es una gran diversidad de... Pero eran 2000 para una población, la 10ª parte de ahorita. Además decía que llegaban a vender 2000 litros, de 2000 a 3000 litros diarios de pulque en una pulquería, ¿no? Cuando hoy las que más venden, por ejemplo, ahora
como el maguey que produce aguamiel es más de la región centro del país. Cuando voy a preguntar, probaste Oye, ¿y es cierto que se muere la penca o estoy pensando en otra bebida, en el mezcal? Sí, se muere la penca. Pero se muere la penca cuando sacan el que claro, porque para sacar el aguamiel tienen que capar el maguey. Entonces, al caparlo, sacan el corazón. Bueno, no lo sacan, lo perforan y lo empiezan a raspar. Entonces, el maguey te va a dar aguamiel entre 7 y 12 meses el que más. Pero después de eso muere. Muere. Eso está para un video. Yo la verdad sí le entraba. Sí. Oye, ¿y cómo hacen el curado de ostión? No tengo la menor idea, pero hay X cantidad de recetas, ¿no? Sí. Oye, tengo una amiga que está en Querétaro y se está dedicando a investigar las haciendas pulqueras y todo eso. Y de hecho, su tesis de doctorado fue de eso. Pero entonces, pues a lo mejor ella les puede conseguir también un montón de información. Bueno, pues, ¿alguna cosa más que tú quieras preguntarnos? Muchas gracias. A ver, Isabel. Hola, Isabel, no, ya. Puede ser desde aquí. No, allá adelante. El video de la muselina lo traeré o lo podemos ver. Ahorita que termine Isabel. ¿Cuánto cuesta un metro? Me quedé pensando, ¿cuánto cuesta un metro de muselina? No hay. Bueno, es muchísimo. 3 años. Qué horror. Es que había un vestido de muselina precioso. Es cromo, Isabel. Pues haznos una introducción, ¿no? Bueno, este proyecto surgió porque una amiga me regaló un libro que se llama Leyenda de los cromos. Es un libro que publicó el Museo Sumaya. En conmemoración hicieron una exposición de las pinturas que se hicieron primero antes de los cromos, se hicieron unas pinturas. Esas pinturas se hacían en una imprenta que tenía un señor de inmigrante español. Hizo la fábrica más grande de calendarios de México y en esa fábrica había un taller y en ese taller se contrataban pintores como Helguera, Camarena, Renault y otros muchos que hacían las pinturas. Ellos en ese taller hacían las pinturas originales y a partir de esas pinturas originales se imprimían los cromos que se plasmaban en los calendarios de los años 30, creo que fueron hasta los 80. Entonces se hacían esas impresiones y esos calendarios servían para publicidad de comercios, ya sea panaderías, tintorerías, lo que había en esa época. La gente compraba estos calendarios para regalarlos en publicidad y en esos calendarios ponían su publicidad. Aquí es como, los calendarios eran estos. Estos eran los calendarios que se hacían en esa época de publicidad. Entonces yo hice este proyecto porque me acordaba de mi infancia, de mi madre que siempre tuvo los calendarios en la cocina. Entonces cuando mi amiga me regaló ese libro, al ojearlo, me empecé a acordar de la vida en mi casa, que somos 11 hermanos, y entonces yo era la encargada de los calendarios, circular los cumpleaños de todos o las fechas importantes. Entonces cuando lo abrí y encontré esos cromos, dije tengo que hacer un proyecto sobre este tema porque quería recordar esos tiempos que vivía al lado de mi familia, de mi madre. Entonces surgió
partir de esas, también entre mis fotografías que tenía guardadas, empecé a ver algo, podría ser que le ponga el cielo, podría ser que son diferentes imágenes, esta es una imagen, los alcatraces otra, el cielo otra. Entonces la imagen de la mujer está recortada y fusionada con mis fotografías. Así es como lo hice. Y más que nada también fue un reto, porque un maestro me dijo que yo jamás iba a poder entender el Photoshop. Qué poca más. Entonces cuando me dijo eso, dije, tengo que hacerlo. Entonces tenía a mi maestro Bruno y fui con Bruno y le dije, oye, yo tengo este reto, tengo que lograr hacer estas imágenes y enseñárselas al final para que vean que sí puedo hacer las cosas y que lo voy a lograr. Y entonces fue como empecé a utilizar el Photoshop, que según yo nunca iba a hacer algo en Photoshop, porque nunca me imaginé, siempre creía que me iba a quedar en la fotografía antes y no en la fotografía digital. Pero finalmente me gustó mi proyecto y quedé satisfecha. Es como hacer pulque en un horno de microondas, ¿verdad? Siento que esta desentona dentro de todas, porque pues sí. esta la metí en este proyecto, pero en realidad creo que no va con todas las ofertas. ¿Por? Porque por ser la que le... Ay, no, al contrario. Es como todos los tipos de mujeres que pueden existir. A mí eso me gusta. Y es que en esos calendarios se hacían imágenes religiosas, los cromos se hacían de imágenes religiosas, de temas tradicionales o de historia de México. Entonces, por eso... No, hombre, pero está fantástico. ¿Sí? Sí, claro, porque es igual de religiosa que esta. ¿O no? Sí, por supuesto. ¿Eh? Calmaos. Ustedes no ven lo religioso. Nadie lo ve, solo tú y yo. Nálgame Dios. ¿Eh? Nálgame Dios. Sí, yo la escaneé la imagen del cromo, la escaneé. Y después de escaneada con Photoshop la recorté. Y después ya busqué en mis fotografías que le ponía. Y me voy a poner este maguey, el cielo, todo lo que me encontraba lo que podía hacer para... Buen recorte, Isabel. Buenos recortes, la verdad. ¿Cómo que no hay recortes? No, que buenos recortes. Le metiste blur para difuminarlos. Sí, para difuminarlos. Le metes, o sea, cuando recortas una imagen con Photoshop, luego le metes un poquito de blur para que no se note el corte. Los cortes no estén marcados, no se nota como que no se funciona. Pero eso hoy te lo hace en automático. Nada más le aprietas un botón y ya. ¿Cómo le diste la sombra de la figura sobre la hoja? Le fui oscureciendo al lado de la mujer, sacándole de la misma imagen. Sí. De la misma imagen tú le puedes sacar en la sombra y desfasarla. Hay una forma de sacarla en la desfasada. Está padre. Qué estética tan fuerte, ¿verdad? Sí, claro. Que se mantiene de una manera todo auténtico. Me encanta esto. Esa también era una sola fotografía de rosa, pero de esa sola fotografía de rosa recorté algunas para ponerle en el pelo de la mujer.
Está fantástica. Y otras abajo que cubrieran la parte de abajo. ¿Dónde conseguiste todos los calendarios? No, ese era un solo calendario que tenía y estas las ha sacado del libro Leyendas de los Cromos que publicó en el Museo Sumario cuando hizo la exposición de las pinturas. ¿Pero no fuiste a comprar carteles a los puestos? Tengo ese y otro, nada más tengo 2 de esos calendarios. ¿Tienes 2? 2. Ah, 2. Solamente 2. Ahora tienes que imprimir todos estos y hacer nuevos calendarios. No, esto está buenísimo. Bravo. Con todo y virgen. Con todo y virgen y no virgen. Oye, pues el maestro que te vean dijo ustedes. de Photoshop, o sea, qué maravilla hiciste con Pues fíjate que me sirvió. Los retos en la vida, cuando te dicen esas cosas, te sirven. Porque nunca me hubiera clavado, la verdad. Fue porque el reto que me dijo, tú no, porque yo le decía, estaba rodeado de puros jóvenes como ustedes y yo era la que era más grande del grupo. Entonces el maestro explicaba todo así, mira. Y entonces yo le decía como señora grande, espérame tantito que quiero preguntar, cómo va a ir el deporte y este otro. Y cuando me di cuenta que me dijo, no, yo no te voy a esperar, porque yo me apanicaba hasta para prender la computadora. Tenía a mi compañero al lado, por favor, préndeme, apaga la computadora, o sea, apanicada de todo. Ahora te digo una cosa, los que piensan así como tú estabas pensando son los jóvenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que son más conservadores hoy en día. Los más jóvenes, por alguna extraña razón, les ha dado por jerarquizar muchos conceptos en contra de tecnología, o sea, con miedo, con incertidumbre, como que se invirtieron los papeles. Está fantástico tu trabajo y creo que, mira, de las cosas que quiero aprovechar que hiciste este trabajo así también es, Antonio, ve lo que significa tener una idea y luego ejecutarla. Sí, yo creo que aquí ni siquiera necesitabas como que explicarnos que es obvio, ¿me entiendes? Y claro, hay elementos que en la conversación complementaria nos enriquecen de dónde salió, como esto, aquello, pero está sumamente bien pensado y luego ejecutado. No es de que primero vamos a hacer calendarios. Mira, este me salió así, No, ella tiene una idea, para lo cual se hace de la tecnología, se hace de esto, para llevarlo a cabo. Entonces, tú, por ejemplo, tienes inquietud o interés, preocupación, todo lo que nos platicas acerca del tema del público, fantástico. ¿Y ahora qué quieres decir? Entonces, si no te planteas eso desde el principio, ¿con qué criterio tienes para poder decir esto sí y esto no? Lo hiciste sumamente bien, con mucho éxito, en la serie de los jóvenes. Y aquí, en esto del pulque, se te barrió el pulque. Y es importante que lo entiendas para poderlo armar bien, porque tienes la capacidad para hacerlo. ¿Sí me explico? Sí, Sí, te entiendo. Y entonces, y esto es para todos los proyectos que tenemos. Tienen que tener la posibilidad de entender de que hay emplazamientos visuales de cerca, de lejos, de esto, de aquello. O sea, esa narrativa en su conjunto es lo que lleva adelante una historia.
Y vean ustedes qué interesante de escuchar a Shahidul hablar de narrativa, igual si estamos en Bangladesh que estamos en México. Igual. El cuento en Bangladesh es uno, el cuento en la Ciudad de México es otro, y si estás en Saltillo es otro, y si estás en... O sea, el tema de lo que nosotros podemos... A ver, digan ustedes, ¿por qué es importante el trabajo este? ¿Por qué es importante este trabajo? ¿Sí? O a lo mejor no lo es. Vamos a ver. No, a mí me parece que es importante porque retoma una parte, a cierto punto, del pasado, por así decirlo, estas imágenes. Creo que algunas de ellas están dentro de los arquetipos de las mujeres del siglo pasado y las convierte, o sea, llevan objeto artístico en los calendarios, pero a partir de los estudios tecnológicos y de la significación de los mismos y saber les da otro sentido por completo, ¿no? O sea, no dejan de ser chicas de calendario para volverse modelos de un trabajo artístico. A mí me parece que retoma la belleza de la ilustración que se usó durante mucho tiempo y la une con la tecnología y con lo nuevo, y eso resalta tanto la fotografía actual como esos cromos que bueno, fueron históricos y todos vimos desde la tortillería hasta en el taller mecánico, ¿no? Digo, yo creo que muchos todavía el gas a veces me lleva algunos cromos, calendarios de cromos, no tan bonitos, ¿no? Pero sí creo que se antoja de veras hacer calendarios hasta pero nuevos. sí rescata la estética de esa época. Sí, y la resalta. Sí. Porque a veces se empantanaban un poco las imágenes de esa época. A mí me parece importante tu trabajo porque lo explicaste de una manera muy sencilla, fue congruente, o sea, como dijeron por ahí, no necesitó tanto rollo, digamos, y fue directo. Y además, la historia que contaste, esto de que batallaste del maestro, lo que te dijo de Photoshop, y cómo lo ejecutaste, entonces es la historia sencilla, bueno, no por decirlo de una manera, no por denigrar, digamos, sino que me parece una historia bella, sencilla, congruente, y ocupaste la tecnología mejor que algunos de nosotros. Entonces, la verdad, felicidades. A ver, tú. Y aparte, justo lo que comentas, ¿no? Que lo ves como un reto de decir, no, esto no se puede, y tú justo, ¿no? Decir, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? Y incluso, bueno, a mí me dio la sensación, en algunas escenas que casi en la mayoría, de la mujer empoderada, ¿no? En lo que estaba, o sea, tú percibes, o bueno, para mí empoderada en lo que es toda la atmósfera, ¿no? O sea, sobresaliente con estas sombras, o sea, sí lo veo ahí, ¿no? Cuando dices, pero al final esto me costó, lo hice, y hasta en los mismos cromos, o sea, yo las veo, te digo, bastante empoderadas y con mucho valor, y decir, ¿cómo? Ahí está, ¿no? O sea, hasta las mismas imágenes lo hablan, entonces, complementando un poco el Rocío. lo de Fran. Yo también a mí, ¿cómo fuiste a comprar la imagen? O sea, ¿cómo lo pensaste para ponerle lo que está atrás de tus fotos? Que encajara. Creo que no cualquiera tiene que tener esa imaginación, porque puedes poner una foto y mejor la tuya no va a ser el match. Y creo que encontraste el match en las fotos tuyas con la imagen. Que es lo que me llama la atención. O sea, la mujer se hizo parte de tus imágenes. O sea, no se ven como que no es parte del paisaje. La verdad que eso me gustó mucho. ¿Quién más? Yo creo que incluso podría crecer el proyecto. O sea, pensando, por
son muy interesantes porque, por ejemplo, está desde el aguador, está el señor que carga al enfermo, porque hay unos que a eso se dedicaban a cargar enfermos. Entonces, hay una serie de ilustraciones que además me parece que haya como un buen juego, porque almanaques era la de las chicas de calendario. Digo, si lo quieres acotar en las chicas de calendario está bien, porque lo tienes bien delimitado, pero si quisieras hacer receptines, para hacerlo crecer muchísimo más bien. Felicidades. Creo que lograste hacer una combinación de una estética en donde alguien puede hacer una foto o dos, pero hacer una serie es muy difícil. Y una serie que sea consistente y coherente, tanto en forma como en contenido. A mí la parte de que lo hizo con Photoshop y que le costó mucho trabajo, esa me interesa menos. Me parece interesante desde el punto de vista anecdótico, pero el mérito del trabajo no descansa en eso. No descansa en que, híjole, me costó mucho trabajo, yo lo hice colgado de una lámpara y estaba medio borracho. No, eso me interesa menos. Me interesa el resultado, que es un resultado de una pulcritud en donde pienso que el hecho de estar usando Photoshop le evita la posibilidad de hacer esto con esta claridad, no le facilita las cosas, y sin embargo se sobrepone a la tecnología, se sobrepone a todas las herramientas y se mantiene en donde hay otro elemento particularmente interesante, y es que es mujer, porque esto lo hacían hombres. Entonces, los hombres en ese momento lo veían a partir de una visión machista, o sea, toda una serie de valores propios de ese momento. Entonces, de que una mujer hoy en día con nuevas tecnologías haga esto es un milagro. David, ¿las podemos ver? Regrésatelas así rápido. No, tampoco. No, dije rápido. ¿Ustedes conocen el trabajo de Flash, del fotógrafo? ¿Que vino aquí? Sí. Porque él fotografía así, pero en el 2017, 18, 19, o sea, no como el calendario, sino a partir del calendario, él toma fotos de chicas y de chicos con esta sensibilidad en su mollera ahí metida en alguna parte, y son unas cosas, tienes que verlas. ¿Cómo se llama? Flash. ¿Flash? Sí. Sí, Flash. Flash, sí. Oye, hay una clasiquísima que está del Popo y el Isla, que el Popo está cargando al Isla. Sí, o sea, no sabes a mí lo que me generaba. Todavía hace poco vi una de esas que se me hace maravillosa. Igual para que metas también algo de ese tipo, porque era súper clásica de los calendarios. Sí. Y todavía hay por ahí. Sí. Incluso me recuerda a algunos otros trabajos como hace poquito. Además está en
canción que creo que es una cosa que logra sacar. Incluso, y no lo mencioné al principio, me parece muy afortunado el ratio que escoges, porque recuerda a la manera en la que están puestos los... Nada más escucha, se frició la imagen. Ya se acabó la primera. ¿Les parece que les pongan lo del video del Muslim y ya con eso terminamos? Bueno. ¿Cuánto dura, Pedro? ¿Cómo se llama? Como 10 minutos. ¿Lo vi? Fotógrafa de video, ¿cómo se llama? Es una... creo que es argentina. Es un trailer nada más de una película sobre Muslim. A ver. No. No. A ver. Pero eso está pasando porque este nada más es usted. Es que el internet está malísimo, Pedro. Yo hace rato estuve tratando de bajar cosas. Si te lo pasa a ti la dirección. Ahí está. Estamos probando. Se congeló. No, ahí está. Bueno, yo les voy a pasar mejor la dirección en el chat. Sí, por favor. Y se lo baja cada quien. Me late. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Que descansen. Muchas gracias por presentarnos esta cita. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a ver.